IFRA Asesores Informa, con Javier Ruiz. Muy buenas, mi nombre es Javier Ruiz, soy experto en Derecho del Trabajo, miembro del despacho IFRA Asesores, despacho con 48 años de experiencia en el mundo laboral, y en esta ocasión me traigo a este foro un asunto de especial interés en estas fechas, la conocidísima cesta de Navidad o cesta navideña. Bueno, el concepto de cesta navideña, todos bien sabemos que se refiere a ese derecho de los trabajadores a acceder pues a un lote navideño con un valor determinado que se repite pues año a año. ¿Cómo funciona este concepto y por qué se puede dar ciertos problemas con esta cesta navideña? Bueno, pues es importante conocer en primer lugar, que se trata básicamente de un derecho que puede ser, dependiendo de las circunstancias, una condición más beneficiosa o derecho adquirido de los trabajadores. Bueno, antes de seguir hablando del asunto de la cesta navideña, me gustaría explicar qué es eso del concepto o condición más beneficiosa. Bueno, pues en resumidas cuentas, entendemos como condición más beneficiosa pues ese derecho que otorga la empresa o el empresario, bien sea de forma unilateral o bien sea porque existe un pacto con varios trabajadores que viene a mejorar las condiciones laborales que se establecen tanto normativamente, estamos hablando principalmente del Estatuto de los Trabajadores, como convencionalmente, es decir, a través del convenio colectivo. Básicamente estamos hablando de un acuerdo que puede ser expreso o puede ser tácito entre el trabajador o trabajadores y el empresario, por el cual pues se mejoran esas condiciones laborales de base que se establecen en estatuto y convenios colectivos. Bueno, podemos decir que esa consideración de la condición laboral como condición más beneficiosa determina que ese derecho ha sido adquirido por los trabajadores y por tanto que no puede ser quitado, no se le puede quitar o no se puede eliminar o modificar unilateralmente por el empresario. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta respecto de la cesta navideña? Bueno, pues que no en todas las ocasiones vamos a considerar que esa cesta navideña es una condición más beneficiosa. ¿Por qué? Primero, porque hay ocasiones en las cuales, en primer lugar, viene establecido directamente en el convenio colectivo, con lo cual sería parte del convenio, y en aquellas ocasiones en las cuales no viene establecido en el convenio, que suele ser lo habitual, solamente va a tener la condición de condición más beneficiosa, es decir, la empresa no puede venir en un momento determinado a decir, oye, ya no otorgo esta condición, esta mejora a los trabajadores de forma unilateral, siempre y cuando pues, se den una serie de circunstancias. Bueno, ¿y cómo podemos establecer cuándo nos encontramos ante una condición más beneficiosa respecto de la cesta navideña o cuándo no? Es decir, cuándo podemos exigir a la empresa, a nuestra empresa, que mantenga esa situación, esa entrega de cesta anualmente y cuándo no. Bueno, pues es un tema complejo que de difícil establecimiento de un presupuesto objetivo para establecer si efectivamente estamos ante esa condición más beneficiosa o no, y que siempre estará, en la mayoría de los casos estará pues a la apreciación subjetiva, al sano juicio del juez de lo social. Lo que tenemos que hacer básicamente es preguntarnos si la empresa
en principio, en primer lugar, ha tenido una voluntad inequívoca de conceder esa mejora a los trabajadores, o si por el contrario, pues simplemente es un tema puntual o de mera tolerancia o otra circunstancia que no tenga que ver con esa voluntad inequívoca, persistente y clara del empresario. Por ejemplo, existen situaciones en las cuales la empresa ha concedido esas mejoras a los trabajadores a lo largo de los años, pero siempre indicando, por ejemplo, en una ocasión, una empresa indicó a unos trabajadores pues que llegados los meses estivales iban a tener una reducción de jornada, pero a la misma vez establecía por escrito que esa situación no significaba de por sí una condición más beneficiosa ni que consolidaba. Bueno, pues efectivamente eso generó un pleito y finalmente pues el orden social estableció pues que efectivamente no existía en ese caso esa condición más beneficiosa. En el caso de la cesta navideña, como estamos diciendo, va a estar siempre al criterio de su señoría y bueno, pues en cualquier caso existen ciertos elementos que deben cumplirse para poder considerar que ese derecho a esa cesta navideña ya ha sido adquirido y por tanto es una condición más beneficiosa. En primer lugar, debemos de establecer si ese derecho de mejora de las condiciones laborales viene reflejado en un convenio o en un pacto individual en el propio contrato de trabajo. Tenemos que tener también en cuenta como elemento para discernir si es condición más beneficiosa o no, si existe una persistencia, un mantenimiento de esa condición en el tiempo, aunque ahora veremos que no es un elemento definitorio. Tenemos también que tener en cuenta si, a pesar de que el empresario conoce que no está obligado a abonarlo, se mantiene por el empresario. Es decir, el propio empresario puede saber que no tiene obligación, por cuanto que no le obliga la norma o el convenio, y sin embargo, pues lo mantiene. Y un cuarto elemento que también podríamos tener en cuenta a la hora de valorar, que los jueces valoran, es si ha sido incorporado a la relación laboral por el empresario por decisión propia y de manera voluntaria o bien mediante un pacto entre empresa y trabajador o trabajadores. En definitiva, pues dentro de estos cuatro elementos, el tema del tiempo, de esa persistencia en el tiempo, es muy importante, pero tampoco va a ser algo decisivo. Hay, por ejemplo, sentencias que establecen que en ciertos casos, pues a pesar del tiempo, no es un elemento decisivo por cuanto que no existía esa voluntad inequívoca de mejora persistente o de concederlo y se manifestaba por parte de la empresa de que expresamente se decía que no era una condición más beneficiosa. En definitiva, si nosotros entendemos que en nuestra empresa tenemos una cesta navideña reconocida desde hace ya muchos años y de repente la empresa viene a retirarla alegando pues motivaciones objetivas, económicas, del tipo que sean, pues tenemos derecho efectivamente a dirigirnos al juzgado a reclamar que efectivamente se nos mantenga esa condición más beneficiosa y tendremos que acreditar que efectivamente había esa decisión, esa voluntad de la empresa de mantenimiento, de a pesar de que no era obligatoria de concederla, y su señoría entrará a valorar pues esos elementos que hemos establecido. ¿Cómo puede la empresa, si se considera que efectivamente estamos ante una condición más beneficiosa, modificarla? Pues puede hacer uso de lo que se llama la herramienta o el instrumento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, en la cual pues el trabajador, si el empresario le propone a partir de una fecha determinada que ya no va a tener derecho a esa cesta navideña o que va a variarse su contenido, pues entonces puede solicitar
incluso la resolución de su contrato por no estar de acuerdo con esa modificación sustancial. Tenemos que tener muy claro de que los trabajadores o sus representantes, ante una variación, en este caso, o eliminación de la cesta navideña, el plazo que se establece en cuanto a derechos es de un año. Es decir, si un empresario decide que en el año 2017 ya no va a entregar, por problemas económicos, no va a entregar la cesta navideña, que era pues una condición más beneficiosa después de varios años entregándola, y a día de hoy, 2020, comprobamos pues que hemos decidido que no nos gusta esa situación y que vamos a interponer una demanda para reclamar que la repongan, muy posiblemente el juez nos diga que, dada la prescripción de un año que hay para reclamación de derechos en el orden social, ya no podemos ejercer, no podemos reclamar esa reposición de esa cesta navideña. Es decir, tenemos que tener muy presente que tenemos como norma general ese año para reclamar esa reposición de esa cesta que nos han quitado. Por otro lado, para el tema de que el empresario utilice la herramienta de la modificación sustancial, que modifique esas condiciones, pues tendremos unos 20 días hábiles para poder interponer la correspondiente demanda. En definitiva, una serie de casuísticas sobre un tema muy sencillo, pero que alrededor del mismo pues se establecen elementos muy interesantes desde el punto de vista legal, y que pues recomendamos que siempre sea consultado con un especialista que nos dará su opinión sobre el caso concreto. Y bueno, pues con esto doy por terminada la exposición. Muchas gracias a todos. Tenéis a vuestra disposición nuestra página web para cualquier consulta en www.ifra-medioasesores.com y en el 968 23 39 25. Muchas gracias, mi nombre es Javier Ruiz y hasta pronto.